Dentro de este espacio de filología estamos en contacto con el profesor Ramón Sainero. Un saludo, profesor Sainero, y gracias por acudir a esta cita. Hola, buenos días a todos los que nos escucháis y buenos días a mi amigo Minel Minaya, al que conozco desde hace 30 años. Muchos años, no vamos a poner número. Somos los dos muy viejos aquí ya. Sobre todo yo mucho más que él. Experto, profesor Sainero, expertos. El profesor Ramón Sainero es profesor emérito de literatura celta e irlandesa en la Facultad de Filología de la UNED. Es director del Instituto de Estudios Celtas y representante español en el Consejo de Dirección del Centro Internacional de Estudios Celtas, miembro fundador de la Asociación Cultural Hispano-Irlandesa, y quiero destacar además que es académico por invitación, y lo recalco, por invitación del Athens Institute for Education and Research de Grecia, el Instituto de Atenas de Educación e Investigación, ¿no, profesor Sainero? Sí, efectivamente. El tema de hoy, en esta serie que dedicamos a estudios celtas, es el tema del triángulo amoroso en la leyenda del rey Arturo, la herencia ibero-celta. Quiero comentar también que los estudiantes o los oyentes que sigan estos espacios, indicarles que sobre este tema que vamos a tratar hoy, el profesor Sainero lo ofrece más detalladamente en los cursos MOOC, como en español, que tienen a su alcance y que pueden seguirlo a través de canal.uned.es. El tema del triángulo amoroso, como decía, es lo que vamos a hablar hoy y me interesa, lo primero es una pregunta amplia, profesor Sainero, pero el triángulo amoroso del rey Arturo, ¿podemos considerarlo un triángulo o a qué se llama así y qué relación puede encontrarse con la herencia ibero-celta? Que el tema es muy amplio, el título es muy amplio. No es muy amplio, es lo que tenemos sobre el rey Arturo en estos momentos. Sobre el rey Arturo hay cientos, miles posiblemente, de escritos, de tesis doctorales, de libros, de películas, también algunas se han hecho sobre el tema, y pensábamos que todo ya estaba dicho sobre los relatos del rey Arturo, pero ahora nos encontramos con unas nuevas líneas de investigación que son sorprendentes, puesto que la herencia ibero-celta, y he hecho hincapié, y se lo he dicho a Miguel de que lo pusiera en el título, tiene en estos momentos una gran importancia. Lo ibero-celta no son los celtíberos de la península ibérica, que celtas e iberos se unen, se casan y sale, digamos, la raza celtíbera o algo así que nos enseñaban en el colegio de pequeños. Puesto que lo ibero-celta como tal lo considero yo, es algo que va mucho más lejos y es que va hacia la zona del Cáucaso, la Iberia del Cáucaso. Puesto que en la Iberia hubo un pueblo primitivo que ya en el siglo VI antes de Cristo existían. Entre el mar Caspio y el mar Negro estaba la Iberia y la Colquidia, que al final ambos reinos se unen bajo el poder de Iberia y después pasará a manos de los romanos. Sabemos del rey Mitridates de esta zona del Cáucaso que luchó contra Sila, fue derrotado y abandonado, y según los textos que tenemos terminó suicidándose y la Iberia pasó a Roma. Esta Iberia primitiva ha sido considerada que era un nombre accidental que se parecía al de la Iberia de la península ibérica, pero estudiando sus relatos, su arqueología y su ADN, entonces a nivel científico se ha podido comprobar que el ADN de los habitantes de la Iberia del Cáucaso en un 42-45% es igual al de los habitantes de la península ibérica y al de los habitantes de Irlanda, de Inglaterra también, de Escocia, de Gales. Curiosamente, hablando de este 42-45 de ADN de los habitantes de la Iberia, hecho por genetistas famosos, prestigiosos, como Brian Sykes de la Universidad de Oxford, también con unos $40 millones, National Geographic, esta maravillosa institución que conocemos principalmente a través de la revista de National Geographic, que está en inglés,
pero luego también la tenemos en España, escrita en castellano o español. Y entonces se ha podido ver que efectivamente hay una relación cuando la zona de Rusia como tal, la Federación Rusa, al lado de la Iberia del Cáucaso, sus habitantes, el ADN es del 2,8, mientras que el ADN, el haplogrupo R1b, en la Iberia del Cáucaso es del 42 al 45%. Que curiosamente este haplogrupo R1b, como digo repetidas veces porque creo que es importante, es ni más ni menos que de un 90% en el País Vasco, de un 82% en Cataluña, de un 70-75% en la zona de Castilla, Portugal, resto de España en términos generales, y en un 90% es el ADN, el haplogrupo R1b, repito, de irlandeses, de escoceses y de galeses. Y de ingleses es aproximadamente el 62%. O sea, es una relación muy, muy grande. Claro, entonces la misma Inglaterra, en los anglosajones, el ADN anglosajón allí no llega a un 30%, 27, 28 creo recordar. Lo estoy diciendo ahora mismo de memoria, puedo fallar en que en vez de ser 28 sea 25 o sea 29. Entonces vemos que los anglosajones como tal, los ingleses, por así decirlo, no son de origen anglosajón, son de origen ibero, por así decirlo. Estos primitivos habitantes, démosles el nombre de ibero, puesto que es el nombre de la zona de la Iberia del Cáucaso relacionada por su ADN con la Iberia del occidente atlántico, la península ibérica, y con las Islas Británicas y con Francia. La zona de Francia también el haplogrupo R1b es aproximadamente del 90%. ¿De la Bretaña francesa? No solo la Bretaña francesa, mayoritariamente, en términos generales, la zona más occidental de Francia es como la zona de Inglaterra. Este haplogrupo R1b en la costa este de Inglaterra es el ADN anglosajón más importante, por así decirlo. No sé si llegaría a un 50% o lo superaría, pero en la zona centro y occidental de Inglaterra como tal, el ADN ibero llega a unas cantidades puede ser un 70%. Pues esto nos indica de la penetración de los anglosajones a través del Canal de la Mancha en la zona este de Inglaterra, y esto los genetistas lo han hecho con una serie de personas, de primitivas familias, no de emigrantes actuales que han llegado allí de cualquier sitio, de la India o de Yugoslavia, ¿no? Estos son estudios muy serios, muy profundos, hechos por genetistas, y coinciden todos en esto. Entonces nos encontramos con una forma nueva de estudiar la historia, la cultura, la literatura de la Unión Europea, ni más ni menos. Nos encontramos, pues, entre otras cosas, que los más hispanos en la península ibérica no son los castellanos, por su ADN, son los vascos, con un 90%. Y detrás, con un 82%, los catalanes. Claro, esto nos deja a todos boquiabiertos, decir, pero ¿y esto qué es? Pues esto es una serie de estudios que no los hemos hecho dentro de España, que se han empezado a nivel de ADN, de genética, se han empezado a hacer fuera, se están haciendo y se han hecho en la Universidad Pompeu Fabra de Cataluña, que coincide con esto también. Los genetistas de esta Universidad de Barcelona coinciden en este ADN estudiado en la Universidad de Oxford y estudiado en la Universidad de Leinster, Inglaterra, y estudiado por los expertos pagados por el National Geographic con unos $40 millones, que no es una tontería. Y de todo esto, pues llegamos al rey Arturo. Entonces, esta herencia ibero-celta puede estar en el rey Arturo. Hay un profesor que gracias a él se hizo el guión de una película famosa sobre el rey Arturo y sus orígenes,
Y este profesor americano, muerto hace unos pocos años, Littleton, publicó una serie de artículos, y lo tiene en un libro, que yo recuerde, de que hablaba de que la leyenda de Arturo la llevó a Inglaterra un grupo de guerreros que, según los estudios que he rastreado, eran unos 5.000 guerreros bajo las órdenes de los romanos, pero estos guerreros no eran romanos, eran sármatas, eran los primitivos eslavos habitantes de la zona del Cáucaso. Entonces ya entramos, según Littleton, en la zona esta del Cáucaso, de la Iberia del Cáucaso, y llevaron sus relatos primitivos sobre un guerrero famoso, y que los romanos, cuando conquistaron la zona del Cáucaso, la Iberia y la Cólquida, se llevaron con ellos a estos guerreros, les ofrecieron entre morir, ser esclavos o servir al ejército romano durante una serie de años, y después de luchar, los que quedaran vivos, pues lograrían la libertad. Y este grupo, según algún texto que habla del tema, eran unos 5.000 jinetes y fueron capitaneados por un guerrero romano, el Arturo, en el que recuerdo la película que se ajusta en esto al texto. Luego en lo demás las películas son ficción, ¿no? Son ficción y se separan totalmente. Pero entonces Littleton encuentra esto, y entonces eso fue un impacto, es decir, hombre, la leyenda de Arturo está basada en algo que no tiene que ver con el Arturo histórico, primitivo de Inglaterra, de los bretanos o britanos, de Gran Bretaña, de la actual Gran Bretaña. Ahora, en lo de los guerreros sármatas y lo de Littleton, por un lado yo digo que sí, y por otro digo que mis pruebas no son así, puesto que las pruebas encontradas sobre la leyenda primitiva de Arturo no se basan en unos guerreros sármatas, aunque estos guerreros sármatas del Cáucaso conocían la leyenda de Arturo. Cuando lo que tenemos ante nosotros es una serie de relatos primitivos de la zona del Mar Negro, de la Iberia del Cáucaso y de Grecia, que nos hablan de unas relaciones en los amores de los grandes guerreros de la época, y que terminan todos trágicamente. Y todo ello es debido a la relación adúltera que ha tenido el padre de ese guerrero, como puede ser el rey Arturo. Padre de Arturo es Uther Pendragon, Uther cabeza de dragón, rey de los britanos, que yace con Igernia, esposa del rey de Gorlois, de la zona de Gales, Cornualles, y lo hace mediante un engaño. Enfundado en la armadura del duque de Gorlois, Uther Pendragon, y con la magia cómplice del mago Merlín, logra engañar a la esposa del duque, Igernia, y yacer con ella. De esta relación nace Arturo. Pero Merlín y el rey Uther ven en el cielo una estrella, y cuando Uther Pendragon, Uther cabeza de dragón, rey de los britanos, padre de Arturo, pregunta a Merlín su significado, este último llora amargamente, sabiendo la profecía de las estrellas que se cierne sobre el futuro de Arturo y los britanos. Se da la destrucción del reino, debido a una relación pecaminosa que ha originado este rey britano y que ha engendrado a Arturo. Pero es que esto lo tenemos, fijémonos bien, en la leyenda de Troya, París, príncipe de Troya. ¿Qué sucede ahí? Que el príncipe París de Troya nace bajo una profecía de las estrellas, que cuando sea adulto traerá la desgracia al reino y Troya será destruida. ¿Y cómo será destruida? Por una relación pecaminosa, puesto que yace París con una mujer casada, Helena de Troya, y además la secuestra, la rapta. Y esto traerá consigo la destrucción de Troya. Pero esto lo tenemos en muchísimos relatos, y conectando también con la Iberia del Cáucaso, que también lo veremos, podemos ver cómo los orígenes del héroe mitológico Hércules o Heracles, cómo sus orígenes nos recuerdan los orígenes del rey Arturo.
Hércules nace de una relación adúltera también, pecaminosa. El dios Zeus desea tener una relación sexual con la bella Alcmene. Para ello, Zeus, con sus habilidades mágicas, se disfraza, toma la apariencia también del marido de Alcmene. En lo mismo que hace Uther Pendragon, ayudado con la magia de Merlín, se disfraza con la armadura del duque de Gorlois, toma su apariencia y yace con la mujer del otro. Pues o sea, que hay un paralelismo ahí, ¿no? Efectivamente, se ve. Entonces nace este niño en una relación sexual adúltera. Cuando se entera el marido, pues intenta terminar con él y lo deja en el monte entre las fieras para que muera allí y se lo coman las fieras, pero es que las fieras no le hacen nada, muy al contrario. Y esto lo tenemos también en el rey Arturo. Cuando nace el niño, la condición que ha puesto Merlín para ayudar a Uther Pendragon es que le dé el niño. Y Arturo se lo lleva al bosque entre las fieras y allí lo cuida él. Pero eso lo tenemos también en el relato hispano, escrito en griego, de Gárgodis y Avidis. Cuando Avidis nace de una relación pecaminosa, puesto que engendra a Avidis con su hija, una relación pecaminosa incestuosa, coge al niño y manda que entre las fieras lo abandonen y que se lo coman las fieras, pero las fieras no se lo comen, y entonces es protegido y cuidado por un pastor de los bueyes y vacas y toros. Pero esto también le pasa a París, príncipe de Troya, que cuando es abandonado entre las fieras, cuando nace, porque puede ser un maleficio, también él termina siendo el que lleva los bueyes en el monte Ida del rey. Entonces también está cuidado por un pastor. Y también lo tenemos en la reina Semíramis, que nace de una relación pecaminosa de una diosa con un joven, que eso se considera un pecado. Y también del nacimiento de Ciro, rey de los persas, y muchos más relatos relacionados que están en la zona, hablando de Persia, de Semíramis, están en esta zona próxima a la Iberia del Cáucaso. Para centrarnos en la Iberia del Cáucaso, podemos decir pues que está al lado del Monte Ararat, o el Monte Ararat estaba dentro de la jurisdicción primitiva de la Iberia, del reino primitivo, y actualmente el Monte Ararat pertenece a Turquía, en la zona noreste de Turquía, en lo que anteriormente estaba en la zona de Armenia. O sea que estamos Iberia del Cáucaso, Armenia, Turquía, donde se han las corrientes indoeuropeas de gentes que han ido pasando por allí, por el pasadizo, el estrecho, digamos, pasadizo entre el mar Caspio y el mar Negro, entre montañas de más de 5.000 metros de altura, inaccesibles para el paso, pero el valle por el que se ha podido pasar de una zona a la otra era la zona de la Iberia del Cáucaso. De ahí que las migraciones han venido por ahí y han ido creando estos relatos que nos llevan sorprendentemente a ver cómo luego aparecen en zonas muy lejanas como es el occidente atlántico, en la zona de Inglaterra, el rey Arturo, Inglaterra, Escocia y muchos sitios más, en Francia, tomado de la zona de las Islas Británicas. Y esto es debido, según podemos considerar, a estas corrientes migratorias que traen con ellos no solamente sus espadas, sus lanzas y sus familias, también traen su cultura, sus relatos de transmisión oral, que luego en figuras como puede ser un Arturo histórico, todavía sigue la controversia si Arturo históricamente existió o no, entonces lo adornan, a esta figura siendo histórica, la adornan con una serie de relatos primitivos de sus gentes. Por ejemplo, el Cid Campeador se considera una figura histórica, pero los relatos que aparecen en el poema del Cid y todo lo que se le atribuye al Cid Campeador, ganado una batalla después de muerto, atado a su caballo y cosas por el estilo, pues parece que son añadidos para embellecer
La figura del héroe, La ¿no? figura del héroe, efectivamente. Yo no sé si hacían un poco como de propaganda también frente a los habitantes o los guerreros, ¿no? El encumbrar a una figura. No sé si es también el paralelismo se puede hacer con el rey Arturo, ¿no? Podríamos decir que sí, efectivamente. Lo que pasa que aquellas gentes, estamos hablando de hace más de 2000 años, antes de Jesucristo, aquellas gentes no tenían una cultura escrita, pero su cultura estaba sincretismo, unida de alguna forma con los hechos históricos y de hechos de que podían pensar en dragones que consideraban que realmente existían y dentro de su cultura estaban los dragones. Tenemos un poema también muy famoso, que también se hizo una película o dos de él, es el de Beowulf, el héroe Beowulf de los Geats, que llega a Inglaterra porque hay un dragón que se va comiendo a la gente y se mete en las profundidades de un lago, y entonces ¿qué es este dragón? ¿Qué este Beowulf? ¿Y quién son los Geats? Y los Geats, el pueblo de los Geats, curiosamente, siempre se ha dicho, se decía, bueno, es que debían de ser de Dinamarca, un guerrero externo que viene de fuera, posiblemente de los Geats, tal. Pero los Getas también son un pueblo de la zona del Mar Negro y del Cáucaso. Entonces estamos viendo ahí una serie de relaciones que nos llevan a hablar de este Beowulf, que curiosamente el relato de Beowulf está, que no es del tema, pero está en la Iberia del Cáucaso también, del héroe Batraz, y la lucha con el monstruo de las montañas, al que el héroe del Cáucaso arranca una extremidad y el monstruo va dejando un reguero de sangre y muere en la cueva de la montaña, mientras que el héroe Beowulf agarra una extremidad del monstruo del lago, se la arranca y va dejando un reguero de sangre y se mete en el lago, y las aguas del lago se tiñen de rojo y se mete en una cueva también y muere allí. Y entonces el guerrero Beowulf va detrás de la madre para matarla. Y en el relato de Batraz, de la Iberia del Cáucaso, el héroe Batraz, después de que muere el monstruo, va detrás de su padre, el gigante tuerto, que huye, desaparece de la zona. Es que sorprendentemente hay tantas relaciones, yo diría relaciones porque son abrumadoras, y esto nos tiene que hacer ver que los estudios, no solo literarios, sino históricos. Pues hay que enfocarlos ahora de una forma moderna, añadiéndolo a lo anterior. Lo que tenemos que se ha ido estudiando es valioso, pero esto es nuevo y tenemos que añadirlo. Es que hasta los monumentos megalíticos, los dólmenes, meníes, la Iberia del Cáucaso es muy prolija en esto, pero luego la zona de Grecia pues no existen, y entonces pegan el salto a la zona del occidente atlántico, a la península ibérica, a Francia, Karnak, a Inglaterra, Stonehenge. Y entonces vemos como estos monumentos megalíticos siguen también esta trayectoria desde no solo la Iberia del Cáucaso, se considera lo más primitivo en la zona de Nínive, la actual, tristemente actual zona de Irak, Siria, desgraciadamente en guerra. Y ese rastro, no solamente de monumentos arqueológicos, también es lingüístico y también cultural, de los relatos cultural e histórico, obviamente, porque son las gentes con su ADN que lo traen a la zona del occidente atlántico. Profesor Sainero, tenemos que poner punto final aquí. Ha sido un relato el que nos ha acercado la leyenda del rey Arturo, el triángulo amoroso y la herencia ibero-celta. Yo creo que muy interesante, que recomiendo a todos los estudiantes y a todos los oyentes, si quieren saber un poco más, entrar en más detalles, que acudan a canal.uned.es y dentro de los cursos MOOC, en Estudios celtas. Estudios celtas. Canal UNED, Estudios celtas. Es la clave, muy bien. Pues profesor Sainero, muchas gracias y nos vemos en otra ocasión por aquí. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias a todos.